Vamos a iniciar con oración. No sé si alguien tenga alguna necesidad urgente de oración que quieran compartir y que oremos por ella. A Jacob va muy bien. Hace rato estuvieron mandando fotos ya de él, hasta saluda. Pero ¿cuántos años? Tiene creo que un año, Jacob, año y medio. Y entonces oren por él, sobre todo también por fortaleza de los papás, porque está en el Seguro Social. Y como ustedes saben, cuando un bebé está enfermo en el Seguro Social, solamente pueden entrar los padres y parece ser que una persona más. Entonces, pero tienen que estar 24 horas con el bebé. Entonces va saliendo muy bien. Parece ser que ya el último, sí, ya están controlando ¿qué era neumonía? No, bronconeumonía. Y pero vamos, me dio mucho gusto verlo con su manita levantada así en la foto, saludando. Entonces, oremos por él y por su mamá Nadia, su papá Marlon. Para quien no ubique a Nadia, canta, luego le toca tocar la flauta transversal, entonces por eso la podemos ubicar. Y Marlon, como nadie está tocando la flauta transversal, está cargando siempre a Jacob. Entonces, oremos por fortaleza para ellos, ¿sale? Vamos a orar y vamos a iniciar el estudio. Señor, te alabamos, te damos gracias por pues todo lo que tú has hecho a través de la historia para llevarnos hasta este punto en donde estamos viviendo. Gracias, Señor, porque tú nos haces recordar de una manera maravillosa cuál es la responsabilidad que tenemos hoy en día. Y Señor, permite que cada uno de nosotros use sus dones que tú nos has dado para pues andar en esas obras que tú has preparado de antemano. Gracias, Señor, porque en cada detalle de la historia vemos tu mano poderosa y te rogamos, Señor, que viendo tu obrar, sabemos que Jacob está pasando por un momento de enfermedad y Señor, te damos muchas gracias porque tú has dirigido a los médicos y ellos han sido capaces de sacarlo adelante. Nos da mucho gusto verlo, aunque sea por foto, ya feliz, y sobre todo porque sabemos que sus padres pues han pasado por en momentos de dolor al ver el sufrimiento de su hijo. Ayúdalos a ellos, dales fortaleza a la familia de Nadia, a la familia de Marlon, Señor, y gracias, Padre, por vernos que tú estás al cuidado en todo momento a través de las vidas de ellos, Señor. En Cristo Jesús oramos, Padre. Amén. Bien, nos encontramos, acuérdense que estamos viendo lo que es la historia de la iglesia y ahorita ya dejamos atrás a lo que han sido los apóstoles, ¿verdad? Dense cuenta el rango aproximado de años, estamos entre el 90 y el 250 después de Cristo y ahora ya que se ha perdido el rastro apostólico, pues empiezan a surgir las cuestiones, empiezan a surgir las dudas de qué va a pasar con el cristianismo ahora que ellos han desaparecido. La pregunta presentes y permanecemos fieles a las obras de Dios. Dense cuenta lo que estaban viviendo, persecución por parte de Roma, habían sido expulsados de la sinagoga, tenían persecución también por eso, pero el ser cristiano representaba dejar de pues parecerse al mundo, dejar de intervenir ahí. Recuerdan que desde el año 64, en el incendio de Roma, Nerón los culpó, todo el mundo supo que Nerón fue el que lo incendió, pero aprovecharon esto y lo tomaron de pretexto para deshacerse de los cristianos, porque los cristianos estaban haciendo obras maravillosas, obras altruistas a favor del Imperio Romano, y a Roma no le parecía que los dejaran en ridículo porque sus obras eran adecuadas. Ellos están sufriendo por obedecer la palabra de Dios, están sufriendo por tener una vida como creyentes y entonces preguntan, ¿cómo lidiamos con todas las necesidades que tenemos y seguimos manteniéndonos fieles? Acuérdense que desde Hechos 5, cuando vemos que vendían todas las cosas y las tenían en común, una de las razones por las que hacían esto era porque al pasar de ser judíos a ser cristianos, perdían todos sus derechos de familia, perdían toda esa estirpe judía
que habían tenido. Entonces, ellos quieren mantenerse fieles a los preceptos de Dios. La escritura, el Nuevo Testamento en especial, está en producción, o sea, si bien ya acabaron de escribir los apóstoles, está apenas recopilándose ese canon para que logren saber qué es verdaderamente lo que contenía ese Nuevo Testamento. Cambia la estructura eclesial, surge el canon y entonces no era algo simple contestar esta pregunta. Dense cuenta que esta pregunta es actual. ¿Cómo lidiamos también nosotros con nuestras necesidades presentes y nos mantenemos fieles a la palabra de Dios? De algún modo, el rastro apostólico ya no tuvo rastro. Les dije, pues cómo era fácil que mientras estuvieron vivos los apóstoles, se les preguntara, ¿verdad? Oye, ¿y esto y aquello cómo se hace? Ellos tuvieron un número de discípulos, pero llegó un punto en donde los discípulos de los 12, acuérdense que el número 12 es nada más representativo para hablar de los apóstoles, llegó un momento en que esos discípulos de los 12 también murieron. Entonces, ahora a quién le preguntamos. Ellos eran discípulos de Juan, de Pedro, de Lucas, Mateo, bueno, de todos ellos que estuvieron en primer plano, y ahora ya no tenemos a quién preguntarle. ¿Qué va a surgir? Tienen que seguir con sus enseñanzas, pero de una manera complicada. Aquí empieza a surgir la necesidad de interpretar, ¿sí? ¿Qué fue lo que escribió y qué significado tuvo lo que escribió? Ya no le podíamos ir a preguntar a Pablo, ya no le podíamos ir a preguntar a Pedro, ni siquiera a los discípulos de Pablo y Pedro, porque ya han muerto. Y ahora, ¿a quién le preguntamos qué significado tenía esa escritura? Ahora hay una necesidad de interpretar y esto lo complica. ¿Por qué? Porque entre más se van alejando de ese rastro apostólico, mayor necesidad de interpretación se necesita, ¿sí? Nosotros, ¿cuánto estamos alejados de los escritores del Nuevo Testamento? 2000 años, 2000 años alejados de ellos. Entonces, la necesidad de interpretar es mayor actualmente en nosotros. De algún modo tenían que identificar qué cosa era verdaderamente palabra de Dios. Dice 1 Juan 4:1, analizad los espíritus si son de Dios. Y la idea en ese contexto es que les está diciendo, analicen el contenido de esos escritos que están llegando a sus manos para ver si verdaderamente son de Dios. De otra manera, no van a saber qué es verdaderamente palabra de Dios. Hay cambios en el imperio, hay cambios en la iglesia, y sea con la palabra presbítero, que es presbútero o anciano, episcopos, que es obispo o supervisor, poimano, que es pastor, se distingue al líder de la iglesia. Las tres palabras hablan de la misma persona. Simple y sencillamente, presbítero o anciano habla de su madurez, tanto cronológica como espiritual. ¿Sí? No era necesariamente que fuera un anciano de edad, sino alguien maduro espiritualmente, que conociera y tuviera discernimiento de acuerdo a lo que Dios decía. Episcopos, de donde viene la palabra obispo, era un supervisor. Están circulando herejías y entonces se determina, en cada región tiene que haber alguien que supervise. Podríamos incluso decir que un supervisor es un sobrevedor, ¿sí? Alguien que se coloca por encima para estar vigilando que no penetre la herejía. Y entonces tenemos que era un anciano, pero su trabajo era supervisar. Era alguien que tenía una calidad moral, espiritual, tal vez cronología, años, tal vez. Era alguien que se encargaba de supervisar, pero lo hacía de una manera amorosa, tierna, cuidadosa, como un pastor. Y entonces la palabra presbítero, la palabra obispo o la palabra pastor describen a la misma persona. No es jerarquía, no es que haya unos que son ancianos, otros que sean obispos y otros que sean pastores. No, las tres palabras están describiendo a la misma persona en su calidad moral, en su trabajo, supervisar, y en la forma de desarrollar su trabajo como pastor. Y la imagen es obviamente de un pastor de ovejas, alguien que las cuida detalladamente. Su experiencia
su actividad, su forma de desarrollar dicha actividad, todos con el mismo significado y nivel de autoridad, un grupo de iguales que dirigía la iglesia. La iglesia siempre se mostró en sus inicios dirigida por un grupo de ancianos, a pesar de que cuando en Apocalipsis 2 y 3 se nos habla de las 7 iglesias de Asia Menor, y cada una de estas descripciones de cada una se dirigen al ángel de la iglesia de Pérgamo, al ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Tiatira. La palabra ángel también puede ser traducida alguien que está a cargo o como líder, alguien que es el mensajero. Y a pesar de que ahí pudiéramos decir que se usa de manera singular, Pedro, por ejemplo, usa la palabra de manera distinta cuando dice: yo, anciano entre vosotros, os ruego que apacienten la grey de Dios. Se me va ahorita la otra parte, pero él usa las 3 palabras como sinónimas de igual manera. Ahora, no hay en ese momento jerarquía. No quiere decir que hay unos dioses. Si hablamos de una jerarquía dentro de la estructura eclesiástica, solo conlleva ancianos y diáconos. Esa es la estructura eclesiástica. Un grupo de pastores que, como les digo en Apocalipsis, sobresale a alguien a lo mejor por la forma de enseñanza, a lo mejor por la forma de dirección, pero pertenece al grupo de pastores. Y lo vemos implícito, por ejemplo, con Pedro. Si ustedes ven el grupo de los 12 apóstoles, el que era el vocero oficial de los 12 era Pedro. Él era el que salía siempre a dar la cara por ellos. Y vemos en los nombres, cuando se enlistan los nombres de los apóstoles, que Pedro siempre va al principio, denotando que él sobresale, tiene un lugar especial, pero no como un cargo específico de autoridad, sino simplemente como alguien que sobresale. Nosotros decimos actualmente que, a pesar de, ustedes saben que somos un grupo de 5 ancianos, los que dirigimos la iglesia, decimos que puede sobresalir alguien, pero su voto, decimos, cuenta 1. O sea, no decir, como lo dijo el que sobresale o el que conoce más o el que predica más, su voto vale doble. No, su voto vale 1. Él sobresale por su forma de enseñar, puede sobresalir por su forma de ser amoroso hacia las ovejas, pero su voto cuenta 1 dentro del grupo de ancianos. Por eso decimos, era un grupo de iguales que dirigía la iglesia. La iglesia se reunía en hogares, la sinagoga ya los había expulsado, ya no los quería ahí. Las personas eran bautizadas tan pronto como declaraban su deseo de seguir a Cristo. ¿Se acuerdan ahí en Hechos? El etíope eunuco, que dice: ¿qué impide que yo sea bautizado si ahí hay agua? Y de inmediato lo bautizan. Después van a tener alguna idea de que deben de tomarse más tiempo antes de que sean bautizados. ¿Por qué? Porque perciben que hay simplemente decisiones emocionales. Para el siglo III ya se habían organizado por ciudades y había un obispo que dirigía a los ancianos. Muy interesante el siglo III, ¿sí? Para ese siglo III estamos hablando de los 300, siempre me hago bolas. Del 0 al 100 es el 1, del 100 al 200 es el segundo, y del 200 en adelante es el tercero. Ya para el 200 y pico, ya se estaban organizando. Y esta estructura va a ser aprovechada por Constantino. Dice: oye, qué bien organizados están estos cuates, y lo va a aprovechar. Pero más adelante. Las congregaciones construían sus edificios y los mantenían. Esto sigue la persecución, como dije, se están reuniendo en hogares, logran algún tiempo de persecución aguda y luego relajada, y logran mantener sus propios edificios, congregaciones en oculto. Y ubíquense en la época, ¿sí? Si se reunían en una casa, no necesariamente quería decir que eran una iglesia. La iglesia va a tardar en manifestarse como un lugar específico de adoración.
En algunos lugares daban un entrenamiento de 3 años antes del bautismo, porque consideraban, como ya lo dije, que pudiera haber algún emocionalismo en su conversión y decían mejor que haya pasado algún tiempo antes de que sean bautizados. Fue creciendo el deseo de bautizar infantes, mientras que otros decían que hasta que ellos tuvieran convicción, pero noten esto, no se condenaban unos a otros. Muy interesante esto, porque ¿se acuerdan que dijimos que ellos están recogiendo incluso a los cadáveres que los romanos dejan en la calle y dicen hay que tratarlos honrosamente porque Dios los creó? Y entonces adquieren las catacumbas. Esto tal vez lo han visto en imágenes ahí en televisión, la tumba de Cristo específicamente, ya saben que por ahí en estas fechas nos tratan de mostrar mucho de eso, pero una tumba era una cueva en donde se colocaba un cadáver, se rodaba una piedra para taparlo, no se sepultaba, ¿sí? Pero era una cueva, vamos a decir, privada, ahí solo se podía depositar el cadáver de familiares específicos de algunas personas. Entonces, lo que van a hacer es aquí comprar las catacumbas, que eran cuevas muy profundas y podían enterrar a un sinnúmero de personas ahí dentro. Si alguna vez ven alguna imagen de las catacumbas, van a ver que es una cueva y en las paredes se ven los huecos donde hay gente inhumada o enterrada ahí. Y sucedía que de repente algún infante, por enfermedades, ¿verdad? O sitúense en la época, estaba a punto de morir o ya iba a morir, y entonces lo que hacían era bautícenlo, ¿no? Porque pues ya va a morir y al menos que pues haya cumplido con una de las ordenanzas que el Señor dejó. Y entonces hasta la fecha se pueden encontrar en esas criptas, en esos lugares, alguna inscripción de que nació, por decirles, en marzo del 110 y murió en mayo del 110, ¿no? O sea, y a lo mejor vivió 2, 3 meses o 2, 3 años y le ponían ahí y fue bautizado con la idea de marcar que era descendiente de una familia cristiana. Pero casi todos estos eran cadáveres, o sea, eran niños que estaban a punto de morir y los padres decían, bueno, pues al menos que se haya bautizado, ¿no? Esto era más una forma de dar aliento a los padres, de dar consuelo a las madres, de que pues sus hijos habían sido creyentes, pero era la razón por la que llegaban a bautizar infantes. Y como decimos aquí, no se condenaban, ¿no? Que lo tuvieron que bautizar por su estado ya de que estaba a punto de morir, pero no se criticaban unos a otros. Y es muy interesante porque de no ser la Iglesia Católica Romana, que cree que el bautismo sí imparte algo sobre la gente, los presbiterianos, por ejemplo, bautizan infantes, bautizan niños, pero no los bautizan creyendo que al bautizarlos les otorgan la salvación. Los presbiterianos simplemente, y te dan algunas ideas, algunos lo comparan con la circuncisión del Antiguo Testamento y otros simplemente dicen es como si yo le estuviera otorgando un regalo a mi hijo para que cuando él sea mayor de edad abra ese regalo y decida si lo recibe. Entonces no hay por qué condenar a alguien como los presbiterianos, incluso metodistas, que bautizan infantes. No lo hacen con la idea de otorgar salvación. Es simplemente una tradición que ellos tienen que no la podemos condenar. Nosotros creemos que alguien debe de ser bautizado cuando tiene convicción propia, cuando tiene convicción personal. Todos ustedes son, ¿quién no se ha bautizado? Levanten las manos los no bautizados. No tengan miedo. Nada más los vamos a apedrear aquí afuera, pero no les va a doler. Bueno, debemos de bautizarnos porque es una ordenanza, es algo que el Señor pidió. ¿Qué es el bautismo? Una manifestación pública de lo que yo he creído en mi corazón. Nadie podemos ver qué ha pasado en el corazón de alguien. Entonces, la manifestación pública es, yo he creído en el Señor Jesucristo y he decidido vivir de acuerdo a lo que Él enseña,
y por eso nos bautizamos. Y esa es la convicción. Ahora, a los que no se han bautizado, si no tienen la convicción, no lo hagan hasta que tengan la convicción de saber que la razón por lo que lo hacen es por obedecer lo que dice que Jesucristo. La razón para la supervisión o el obispado fue también la herejía. Están circulando todo tipo de escritos y ellos tienen que estar verificando que se apega a las enseñanzas de Cristo. Hay muchas herejías circulando en la época, pero en especial el gnosticismo o el movimiento del conocimiento secreto. Ese gnosticismo va a llegar a ser la forma de adoctrinar de la Iglesia Católica Romana. Acuérdense esto, todos éramos católicos hasta que llegamos con Constantino, que le añade el calificativo romano, y eso echa a perder el término católico. Católico simplemente quería decir universal. Y va a suceder que este gnosticismo dice todo lo físico era corrupto, solo lo espiritual era lo correcto. Dentro de esto, ellos van a decir Dios no se pudo haber contaminado al crear el mundo, porque Dios es espiritual y no se puede contaminar con lo material. Y todo esto viene de la influencia platónica. Platón también creía que solo lo espiritual era adecuado. Y decían que se requería, ¿verdad?, que algunos cuantos iluminados tuvieran la bendición de tener ese conocimiento secreto. No era para todos, era solo para algunos cuantos. Obvio, esto era una herejía, porque Jesucristo vino a salvar a todos y Él quería que el conocimiento fuera para todos. No todo mundo tiene el don para enseñar, no todo mundo tiene el don para instruir, porque Dios otorga los dones. Pedro lo resume en 1 Pedro 4:11, como que hay dones de palabra y dones de diaconía, de servicio. Entonces, o te dio uno u otro el Señor, pero, o puede ser que los dos, ¿verdad? Quien puede enseñar y servir con mucho agrado, pero esto es diferente a decir solo un grupo de iluminados puede conocer. Tú puedes conocer, aunque no tengas el don de enseñar, pero puedes tener el conocimiento a tus manos para entender todo lo que el Señor dijo. Ellos decían, este conocimiento va más allá de la carne. Para ellos Jesucristo nunca se hizo carne. Esto los llevaba a no solamente ser gnósticos, sino ser docéticos, ¿sí? El gnosticismo era el conocimiento secreto, mientras que el docetismo hablaba de que Jesucristo no era Dios, que a Jesucristo lo había invadido la divinidad en el momento de su bautismo, pero que antes era un hombre común y corriente, y entonces esto llevaba a que dijeran que Cristo simplemente había sido un gran profeta, un iluminado, pero no había sido Dios, ¿verdad? Decían ellos, Cristo era un espíritu que temporalmente poseyó un cuerpo humano, ya sea que pusieran énfasis en la divinidad o énfasis en la humanidad, pero no creían que Jesucristo tuviera dos naturalezas. Esto era contrario a lo que afirmaban los apóstoles. Ellos decían que pues ese Dios perfecto no podía contaminarse con lo material. Sus desaciertos, el mandato de Pablo de glorificar a Dios con el cuerpo era inaceptable para ellos. Cuando Pablo pone ese ejemplo tanto de que dentro de la iglesia es como un cuerpo, el ojo, el pie, o cuando decía entregad vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable hacia Dios, para ellos no era aceptable. Los romanos creían que el físico no afectaba al espíritu, que lo material no se mezclaba con lo espiritual. Entonces decían, comamos y bebamos, al fin y al cabo mañana moriremos. Y entonces se acuerdan una característica de los romanos, como nos los ilustran en sus bacanales, comiendo y bebiendo, gordos y todo, porque decían,
el espíritu no se puede contaminar con lo físico. Entonces, por así decirlo, tengo mi espíritu asegurado y yo puedo vivir la vida loca, ¿sí? Eso es imposible. El espíritu y la carne van unidas, nos lo va a enseñar Pablo, ¿verdad? Y dice, cuando algunos, ¿se acuerdan? Dice, peca con una ramera, peca contra su propio cuerpo, porque lo espiritual y lo material sí tienen una relación total. La razón por la que para Pablo era tan importante era porque la salvación no era salir del cuerpo, sino la relación, la restauración de la relación del cuerpo con el espíritu. Ellos creían que en el momento en el que se deshacían del cuerpo, en la tumba, el espíritu simple y sencillamente se iba al Señor y no importaba cómo se hubieran comportado. Esto, desde luego, no es bíblico, pero esa herejía circulaba al momento que el cristianismo también va a estar circulando ahí. El crecimiento del gnosticismo no solo fue a causa de la inmoralidad romana, el volcán que destruye Pompeya en el 79, ellos dicen pues también esto es para mostrarnos cómo lo físico y lo espiritual no se contamina, según su interpretación. Una plaga en los 80s, y su interpretación fue que Dios acababa con el mundo físico y así ellos tenían que subyugar lo físico. Si lo material no se contaminaba con lo espiritual, entonces había que darle al cuerpo lo que demandara. Eso era imposible desde el punto de vista cristiano. Aquí una vista panorámica del gnosticismo. Decían que había un padre que no era el padre de Jesucristo, ni el padre que se mostraba en el Antiguo Testamento. Esta era la idea que ellos tenían. Por eso decían, es un padre desconocido porque es un padre espiritual y bueno. Ellos no aceptaban que el Dios del Antiguo Testamento juzgara por medio del fuego, juzgara por medio de la guerra, juzgara por medio de la destrucción. Ellos no lo aceptaban, creían que eso era un Dios tan terrible, tan amenazador, que no podía ser el Dios bueno que ellos podían concebir. Entonces el Dios del Antiguo Testamento para ellos era un Dios malo y decían, ese no puede ser el Dios creador del universo. Entonces ellos creaban un demiurgo, ¿sí? Lo creaban en su conceptualización y decían, ese sí es el semidios del Antiguo Testamento, porque ese semidios del Antiguo Testamento sí se está contaminando con lo material. Entonces, que le pongo así medio máscara de luchador o alien, ese semidios tiene algunas emanaciones que se llaman aeones o bien son mediadores, ¿sí? Es decir, Dios no se contamina con hablarle al hombre, aunque sea un semidios, porque lo espiritual no se contamina con lo material. Y de ahí decían, tiene que haber un logos, alguien que habla a nombre del semidios y del Padre desconocido. Y entonces, ¿qué es lo que está atacando tanto el Evangelio de Juan como Primera de Juan? En el principio era el logos, dice el verbo, pero en el original griego es logos. En el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Él está atacando este pensamiento gnóstico, ¿sí? Entonces, decían, ese Cristo celestial poseyendo un cuerpo material, es ese logos que está hablando a nombre de los dioses. El mundo es material y maligno, no se contamina con el Dios creador, y entonces hay un logos que está hablando a nombre de ellos. Pero hablaban de que Jesucristo había experimentado el kenoma o la vaciedad, la kenosis, que algún momento hablaremos más de la kenosis. ¿Se acuerdan que dice en Filipenses 2, 9, 5? ¿Me pasé hasta el 9? ¿Qué dice el 2:5? Despojándose a sí mismo.
A ver, saquen una Biblia. Los que tienen, los cristianos, saquen una Biblia, por favor. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que hasta despojó. La palabra despojar es kenoma o vaciedad. Y ustedes han escuchado de qué se despojó Cristo, de qué se vació Cristo. Y hay unas teorías muy, muy locas, ¿sí? Jesucristo no se despojó de nadie ni se vació de nada espiritualmente. Noten el contexto. Dice, haya pues en vosotros, versículo 1, alguien léamelo, se me va a olvidar todo. Más. El cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él era en forma de Dios, pero más atrás dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno como superior a los demás, ¿verdad? Y el ejemplo, ¿cuál es? Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿De qué se tiene que despojar a alguien que entra a la iglesia para no hacer nada por contienda o por vanagloria? Me encanta un hermano que tengo ahorita en el seminario, no voy a decir su nombre porque no le pedí permiso para decirlo, pero me encanta porque les dice a los alumnos, usted es licenciado allá en su oficina, usted es doctor allá en aquí es alumno del seminario y todos somos iguales, ¿sí? Haz de que no venga usted a decirnos que es la eminencia de aquel lugar. Y esa es la idea. Jesucristo pudo haber llegado y decir, oigan, ¿por qué me van a matar? ¿Qué no saben que soy el Hijo de Dios? O sea, ¿se acuerdan como le dijo a Pedro cuando le corta la oreja a Malco? ¿Qué no crees que yo podría pedir ahorita 200 legiones de ángeles y podrían venir? ¿De qué se despojó? De lo que él era y decidió no hacer uso de ello. ¿Sí? O sea, así como quiero que sean iguales todos, que haya un mismo sentir entre vosotros, dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Ninguno de aquí puede llegar, óiganme, aquí yo soy el pastor. Me encanta cuando se acercan y me dicen, bueno, ¿cómo le digo? ¿Pastor? ¿Anciano? Ya ven algunos, varón de Dios, ¿verdad? Díganme Toño, soy el pastor, soy anciano en la iglesia, pero me pueden decir Toño mientras lo hagan con todo respeto, porque si me lo hacen con falta de respeto, aunque me digan pastor con falta de respeto, o varón o anciano con falta de respeto, vamos a tener problemas. Entonces, no tenemos una característica especial y somos los grandes iluminados. Hay dones, ya se los dije, pero ¿qué nos diferencia? Pues que nosotros hemos estudiado más y que Dios nos ha entregado el don de la enseñanza, pero no tenemos nada por nosotros mismos. Si Dios no me hubiera dado eso, yo no lo tendría. Si Dios no me hubiera dado ese don, yo no lo tendría. Entonces, nosotros también experimentamos el kenoma o la vaciedad. A lo mejor tú eres licenciado en tu trabajo, doctor en tu trabajo, o te respetan por esa carrera o ese puesto que ocupas, pero en la iglesia eres uno más que todos, ¿sí? Porque así somos todos. Y si tenemos un don, ¿por qué lo tenemos? ¿Qué hay en nosotros digno de alabar? Si Dios nos lo dio, ahora somos responsables con lo que Dios nos dio y nos ponemos a estudiar para poder enseñar de acuerdo al don que Dios nos dio, para que entonces experimentemos el pleroma o la llenura. ¿Sí? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser plero, es la palabra en el griego, ser plero del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo. Colosenses 3:16 lo aclara y dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, no hay nada como ese gnosticismo lo quiere hacer notar, pero les digo que esto lo asumió la Iglesia Católica Romana y esto fue con lo que gobernaron a la Nueva España hasta hace unos días que no lo sabían.
México es un país gnóstico, ¿sí? Y esto es muy importante que lo tomen en cuenta. ¿Quién nos instruyó? ¿Quién nos enseñó? La Iglesia Católica Romana. ¿Quién nos gobernó? La Iglesia Católica Romana, ¿sí? Y nos instruyó y nos dirigió bajo un gnosticismo. Solo nosotros podemos conocer la palabra de Dios, solo nosotros recibimos esas emanaciones de Dios para poderla interpretar. Pero esto llegó a niveles de gobierno y solo unos cuantos iluminados pueden dirigir el gobierno, y saben que nos esconden la historia, nos esconden la información, porque consideran que nosotros no somos ese tipo de personas como ellos, que son grandes iluminados, ¿verdad? Según el gnosticismo, y que tienen ese conocimiento. Y esto es muy importante, porque por eso vivimos lo que vivimos, por eso estamos en la situación que estamos, por ese gnosticismo que también nos ha invadido en todas las áreas. Iniciamos en Jerusalén, ¿sí? Me voy con mi dedo, ¿sí? En Jerusalén. Nos hemos movido un poco hacia Antioquía y hacia Alejandría. Aquí están interpretando con un sistema que se llama interpretación literal, y aquí están interpretando con un sistema que se llama interpretación alegórica. Vamos a movernos después con los grandes capadocios aquí. Después de Antioquía vamos a subir a Capadocia, pero ahorita nos vamos a mover entre Alejandría y Antioquía, pero ya salimos de Jerusalén. En Jerusalén ya no hay rastro, como vamos a ver más adelante, hay algunas situaciones con los musulmanes ahí que han destruido todo lo que ha pasado. Y empezamos a conocer a algunos hombres. Noten las edades. ¿Cuál es el apóstol que consideramos que murió más tarde? ¿A qué edad más o menos debió haber muerto? No sabemos la edad exacta, pero el año entre el 95 y el 100. Es decir, que pudo haber tenido 70, 80 años porque era el discípulo amado de Jesucristo, posiblemente más. Y él ya muere y van a surgir Marción. Marción lo tenemos más o menos del 80 al 150, 160. Aquí viene la muerte de Juan, la muerte de Ignacio, nace Tertuliano, ya vamos a hablar de ellos. Aquí vamos a ver en el 112 la carta de Plinio a Trajano y el martirio de Policarpo. Pero todo esto lo vemos panorámicamente. Marción, ¿quién era Marción? Él va a ser el primero en decir, estos son los libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Va a surgir Marción y luego va a venir algo que se va a llamar Contramarción, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a decir ese Marción, nada más habla de lo que le conviene. ¿Por qué? El movimiento gnóstico creció gracias al hijo de este obispo del Ponto. Noten, el gnosticismo para el año 150 ha crecido más que el cristianismo. El docetismo ha crecido más que el cristianismo, es decir, la gente que creía que Jesucristo solo había sido un iluminado, que no había sido Dios, pero se está manteniendo la idea de que Él era Dios. Desde el inicio siguió un camino diferente al de su padre. Él era un marino transportista y estando ahí por alguna razón sintió que detestaba el mundo físico. ¿Qué fue en lo que cayó? Si detestaba el mundo físico, en algún tipo de gnosticismo, ¿sí? Y lo que después influyó su fe cristiana. En el 140 su padre lo expulsa de su iglesia. El padre no era marino, el padre dirigía una iglesia y se va a dedicar a ser marino. Después, en el 140, su padre le dice, ¿sabes qué? Debido a todas esas ondas locas que traes del gnosticismo, mejor vete de la iglesia. Él se va a Roma y hace una donación grandiosa a la iglesia, lo que le da fácil acceso a ella. Vamos a encontrar que finalmente esa iglesia romana, ¿verdad?, va a seguir este tipo de prácticas años después, ¿verdad? Estando en Roma, desarrolla su sistema hereje, un sistema ahí de un tipo de gnosticismo modificado.
No lo declaró, pero todo se basaba en ese gnosticismo griego. El gnosticismo es de origen griego, con Platón, con Aristóteles, de ahí viene ese gnosticismo, pero cuando surge la necesidad de la interpretación, lo jalan, porque estaban más familiarizados con la forma filosófica de Grecia que con el pensamiento cristiano que apenas estaba en desarrollo. Para él, el Dios del Antiguo Testamento que mostraba su ira no era el mismo que Jesucristo, gnosticismo. Para él, Dios era una deidad menor, ya que había creado el mundo físico. El Dios supremo del universo era el Padre de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Puro gnosticismo. Pero él está creciendo ahí. Pensó que algunos de los escritos de los apóstoles se oponían a su enseñanza, por lo que decidió hacer una lista de los que él creía que eran correctos, ¿sí? Hay muchos libros, recuerden, National Geographic, ahí en Discovery Channel, salió hace como 5 o 7 años, ya no me acuerdo bien, que apareció el Evangelio de Judas. ¿Sí se acuerdan que fue todo un suceso, que habían encontrado el libro del Evangelio de Judas y según ellos le faltaba a la Biblia, según ellos? Pero yo les pregunto, ¿cómo desecharon el libro de Judas? Imagínense que están todos los apóstoles haciendo sus escritos acerca de lo que vieron con el rey, con el Dios viviente, sus milagros, todo lo que hicieron. Se dan cuenta que Judas vende al Señor por unas monedas y luego se arrepiente y va y se ahorca, y según Hechos se ahorca o bien se lanza a un despeñadero y se mata. Y llegaron y dijeron, oiga hermano, aquí está el escrito de Judas, ¿qué crees que dijeron? ¿Qué hubieras hecho tú? Tú eres de los 12 apóstoles y después de que ves que él traicionó al Señor, que él fue y se suicidó, que vendió al Señor por 30 monedas y te dicen, oye, pero aquí está el Evangelio de Judas, ¿qué dirías? Échenlo a la lumbre, ¿verdad? Quémenlo, tírenlo a la basura. O sea, ¿qué nos interesa lo que ese traidor haya escrito? Así de simple lo desecharon. No tuvieron que emplear grande conocimiento, sino ¿cómo vamos a ver lo que dijo el traicionero? El que va y se suicida y se arrepiente porque no lo debió haber vendido por 30 monedas, a lo mejor su arrepentimiento era porque lo debió haber vendido por 300, ¿verdad? Y por eso va y se suicida, dice, no, aquí cometí el error más grande de mi vida. Marción, que era el hijo problemático de un predicador, incluyó solamente 11 libros que según él eran los que conformaban el Nuevo Testamento. Estos eran una forma editada del Evangelio de Lucas y 10 epístolas paulinas. Lo bueno, era fácil de aprender bajo la dirección de Marción. Yo te digo qué creer, yo te digo qué no creer. Lo malo, Marción había desechado al Dios del Antiguo Testamento. Y ojo, iglesias cristianas, no, debo de corregir, pseudo iglesias cristianas de nuestros días tratan de desechar el Antiguo Testamento. Y dicen, no puede ser que el Dios del Antiguo Testamento, que es tan cruel y despiadado, sea el Padre de Jesucristo. ¿Qué sucede? Que no entienden el Antiguo Testamento, no comprenden por qué está ahí el Antiguo Testamento y no entienden el amor que Dios manifiesta en el Antiguo Testamento. En el 144 le dicen en Roma, Marción, ¿sabes qué? Ahí está tu dinero y sácate de aquí porque eres un hereje. ¿Sí? Le regresan su dinero. Y entonces él decide formar su propia congregación en Italia, es decir, si no me dejan ser hereje aquí, voy a ver a dónde me voy. ¿Cómo afectó el gnosticismo al cristianismo? Muchos cristianos se retiraron de las iglesias. ¿Sí? Decían, no, aquí no están los iluminados especiales, ¿verdad? Aquí no están esos que reciben los aeones, ¿verdad? Las emanaciones de Dios para darnos conocimiento. Sitúense en la época. ¿Quién tenía Biblia? Muy pocas personas. No tengo así un comparativo exacto de lo que costaría una Biblia en nuestros días, pero piensen ustedes que costara
unos 500,000 pesos poder tener una Biblia ahorita. ¿Cuántos podrían tener una Biblia en su casa? O dos. ¿O cuántas Biblias tienen en su casa? Pues ya no sé, pero hemos de tener unas 10, ¿no? O sea, de diferentes versiones, tamaños, letras. Le acaban de regalar a mi esposa la Biblia arcoíris, ¿no? ¿Cuál es? La de Elizabeth George. Entonces ya tenemos una más. Entonces, en esa época no se podía tener tantas Biblias. Entonces, ¿qué tenía? Y luego, no todos sabían leer. Entonces, pues no, ni siquiera era algo, ay, me voy a comprar una Biblia, pues si no sé leer, ¿para qué me la compro, verdad? Entonces eran fácil de manipular. En Alejandría, el más fiel seguidor de la filosofía griega fue Orígenes, que así se le conoce, Orígenes de Alejandría. Él era un filósofo que va a aportar algunas cosas. Él va a ayudar a generar, ya ahí voy, una, unas bases para el estudio sistemático, ¿sí? Su padre es muerto a causa de su fe y él se ofrece como mártir, pero su madre lo detiene escondiendo sus ropas, que maten a tu padre, pero tú no sales de aquí, ¿no? Finalmente se hace un maestro prominente y muy pronto es un hombre de influencia, ataca directamente al gnosticismo, pero acepta que la vida tiene que ser sin confort, no usa zapatos y como ya dijimos, bueno, no hemos dicho, o me lo brinqué, como ya dijimos, tomó literalmente Mateo 19:12. ¿Qué dice Mateo 19:12? Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, sácala. Y él fue y se castró, ¿sí? Porque lo tomó literalmente. Él va a ser un intérprete alegórico y va a estar situado precisamente en Alejandría. Ahí, si la alcanzan a ver, es una idea de cómo era Alejandría. Alejandría, más o menos como en el año 300 antes de Cristo, contenía la biblioteca más grande del mundo. Y ahí se encontraba el faro de Alejandría, que está por aquí, no sé si lo alcancen a ver. En ese faro de Alejandría es donde se dice se creó la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Hay muchas historias fantasiosas, es quien dijo la palabra, gracias, fantasiosas acerca de la Septuaginta, en la que dicen que se metieron 70 hombres, de ahí viene Septuaginta, 70 hombres, y dicen que en 70 días cada quien hizo una traducción diferente y a los 70 días la entregaron y en todos coincidía. No es cierto, se juntaron como 90, empezaron 70 y vieron la necesidad de que hubiera más para hacer la traducción del hebreo al griego.
alguna diferencia que tenemos, podríamos hablar de que conocemos al 98% lo que contenían los originales y solo un 2% tenemos duda de lo que estaba en los originales. Pero sabemos exactamente dónde están el final de Marcos, el relato de la mujer adúltera que quieren apedrear, primera de Juan, que es 5:8, donde dice el agua, ¿cómo dice? Recuerden esto, el libro de primera de Juan, el agua, la carne y el espíritu, y estos tres concuerdan. Ese es el agregado, ¿sí? Entonces, sabemos con exactitud lo que tenemos como palabra de Dios y tenemos la plena seguridad de todo lo que fue inspirado por el Señor. Pero este proceso va a tomar casi 300 años, el proceso de canonización de la palabra. ¿Por qué les tomó tanto tiempo? Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De que tuvieron que pasar muchos años hasta que se dieron cuenta, esto es verdaderamente lo que es útil, esto es lo que es verdaderamente inspirado por Dios. Vamos a quedarnos ahí, acuérdense, en la diapositiva de la Biblioteca de Alejandría y continuamos de hoy en 8. No, de hoy en 15, porque de hoy en 8 se van a ir de vacaciones. Vamos a ir de vacaciones. ¿A dónde se van a ir de vacaciones ustedes? ¿A dónde? Bueno, eso era lo que había que supervisar en ese entonces. Se mezclaba algún hereje por ahí en medio y había que exhortarlo. Exhortarlo y azotarlo. Bueno, si no se alineaba, le correspondía algún tipo de tortura por ahí, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar en este Señor. Padre, te alabamos, te damos gracias porque la historia de tu iglesia es fascinante y Padre, permite que mis hermanos se despierten ese deseo de estudiar a más detalle cada suceso de la historia, porque en los detalles precisamente es donde encontramos tu mano poderosa. Bendice este tiempo de estudio y te seguimos rogando por Jacob, Señor, permite que él salga adelante de esta neumonía que tiene, ayuda a Marlon, a Nadia, para que ellos pues sean fortalecidos con tu poder y que pues pronto los podamos ver completamente restablecidos. Padre, oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Amén.